Bueno, estamos viendo el tema número 12, que es una continuación del derecho tributario formal. Este tema abarca los procedimientos administrativos en materia tributaria. Iniciamos este tema con los dos procedimientos vinculados a las facultades de la Administración Tributaria de realizar una determinación de oficio o determinación por la Administración Tributaria. El primero de estos procedimientos es el denominado procedimiento de verificación fiscal y el segundo de ellos, en el que estamos por finalizar el día de hoy, es el procedimiento de fiscalización propiamente dicha. Hemos conversado que este procedimiento se iniciaba con una providencia administrativa donde se indicaba los ejercicios y los tributos objeto de la revisión. Luego la administración disponía de un lapso indeterminado de tiempo para presentar un informe de carácter preliminar, donde estaban sus conclusiones preliminares, denominada acta de reparo. Esta acta de reparo pudiese ser aceptada por el contribuyente, en cuyo caso se verifica el denominado allanamiento, o puede ser objeto de contradicción, respecto de la cual el contribuyente puede presentar sus argumentos de hecho y derecho para desvirtuar las razones contenidas en esta acta de reparo. Por su carácter de acto administrativo de trámite, no la presentación de las razones y los argumentos no constituye formalmente y sustantivamente una actuación impugnatoria o recursiva. Por el contrario, el allanamiento lo que busca es ayudar, coadyuvar en la formación del acto administrativo definitivo, de manera que ese acto represente lo más fielmente posible la única y la auténtica realidad del contribuyente. De manera que, transcurridos los 15 días hábiles, luego de notificar el acta de reparo, para el que el contribuyente se allane o no a los términos de las objeciones fiscales, se abre un lapso de 25 días hábiles para eh, que el contribuyente presente el denominado escrito de descargo o descargo. Este procedimiento, y ahora sí arrancamos con la clase, se encuentra previsto en el artículo 198, de manera que vencido el lapso de allanamiento, se inicia lo que se denomina el procedimiento sumario. Ya la administración ha levantado la información documental, contable, financiera, tiene los elementos que aporta el contribuyente. Recordemos en todo caso que la presentación de un escrito de descargo no es un deber, es una carga del contribuyente, de manera que la presentación o no de un escrito de descargo obra en favor del contribuyente y no en su desmedro, pero en todo caso no hay ninguna consecuencia negativa inmediata por la omisión de presentar el escrito de descargo. No es que esa omisión implique que luego no se va a poder recurrir del acto administrativo definitivo o que las pruebas que hayan podido acompañarse en esa oportunidad no puedan ser valoradas en otra. Eh, es del interés del contribuyente, como les decía antes, que ese acto administrativo que se dicte al finalizar el procedimiento de fiscalización sea lo más fiel a su realidad. Por lo cual, de no aportar esos elementos, bueno, ese contribuyente corre el riesgo de que la administración no valore esas situaciones o esas pruebas que pueden cambiar la configuración de ese acto administrativo y aquel resulte gravoso en perjuicio del contribuyente. Pero en todo caso, transcurrido el lapso de allanamiento, se habla entonces un lapso de 25 días hábiles para que el contribuyente formule los descargos y promueva todos aquellos elementos
probatorios para demostrar sus argumentos o desvirtuar aquellos expresados, aquellas objeciones expresadas por la administración en el acta de reparo. De manera que aquí formalmente se da inicio al procedimiento eh, eh, sumario. En este escrito de descargo, el contribuyente va a explicar cuáles son las razones o los argumentos que tiene para, para eh, cuestionar, para objetar, para desvirtuar las razones de la administración expresada en esa acta de reparo. Igualmente, en ese escrito de descargo, va a anunciar o promover las pruebas de que se va a valer para desvirtuar esas conclusiones de la administración. Es muy importante que, distinto al procedimiento civil o a otros procedimientos de naturaleza administrativa, donde hay un lapso para la promoción de las pruebas y uno distinto para su evacuación, en el caso del procedimiento sumario, no hay formalmente un lapso de promoción. Las pruebas deben ser promovidas, anunciadas, presentadas en el propio escrito de descargo, luego de los cuales se va a abrir un lapso para evacuar esas pruebas que está previsto, que está regulado en el artículo 199 del Código Orgánico Tributario. Como les había dicho previamente, este escrito de descargo no tiene una naturaleza recursiva o impugnatoria. Lo que se persigue con este escrito es que la administración cuente con todos los elementos para emitir un acto administrativo apegado a la verdad material, no a la verdad procesal, sino a la verdad material, porque recuérdense que hay algo importantísimo que no debemos perder de vista en el marco de este procedimiento de fiscalización, que en todo caso, más allá de los distintos ítems procesales que lo conforme, el allanamiento, el descargo, la providencia administrativa, las actas de requerimiento, de lo que se trata en el fondo es simplemente poder demostrar, acreditar la única, la auténtica capacidad contributiva de los sujetos investigados. De manera que cuando el contribuyente presenta un escrito y dice, administración, tú no valoraste esta factura, o administración, tú te equivocaste en la interpretación de esta norma o le diste una interpretación distinta a su verdadero sentido o a una interpretación constitucional de aquella, lo que procura el contribuyente, al menos en esta etapa, no es impugnar, no es porque la impugnación, el resultado de la impugnación de un acto administrativo comporta su nulidad total o parcial, absoluta o relativa, dependiendo de la nulidad que se invoque. El escrito de descargo no tiene una naturaleza impugnatoria, no se va a anular el acta de reparo. Por el contrario, lo que se quiere es aportar el mayor número de elementos fácticos y de derechos para que la administración emita un acto administrativo que se denomina resolución culminatoria del sumario, apegado a la realidad. Como les dije también antes, constituye una carga, no una obligación su presentación. Me refiero al escrito de descargo. La administración dispone de un año contado a partir del vencimiento del plazo para presentar el escrito de descargos para emitir la resolución culminatoria del sumario. El sumario finaliza con una resolución culminatoria donde están todos los elementos que finalmente analizó la administración tributaria
En este acto hay una determinación definitiva, la administración tributaria determina la obligación del contribuyente, en caso que no lo hubiese hecho el contribuyente, o corrige aquella efectuada por el contribuyente y que en opinión de la administración está errada, equivocada o faltaron elementos para una determinación precisa y conforme a la ley. En esta administración, en este acto denominado resolución culminatoria, a diferencia del acta de reparo, la administración sí va a imponer multas. ¿Por qué? Porque aquí ya se trata de un acto administrativo definitivo. Si la administración determina que efectivamente hubo una diferencia de impuestos, va a aplicar la multa correspondiente por la existencia de un impuesto causado y no pagado. E igualmente va a calcular los intereses moratorios por ese saldo, por ese monto que el contribuyente debió pagar en su oportunidad y no lo hizo. Fíjense que eso es una diferencia importante, ya lo habíamos anotado en la clase anterior, entre acta de reparo y resolución culminatoria. En el acta de reparo no se expresa ni multa ni intereses moratorios. Y ahora lo podemos ver más claro, porque se trata de un acto de mero trámite. En tanto que la resolución culminatoria del sumario, por su carácter de acto que concluye o finaliza el procedimiento sumario, la administración va entonces a imponer las sanciones del caso y calcular los intereses moratorios. Ahora bien, una importante consecuencia negativa para la administración tributaria en el supuesto de que aquella eh, no dicte la resolución culminatoria dentro de ese año al que antes me refería, es que se va a producir la perención de este procedimiento administrativo. En este sentido, vamos a leer, creo que le habíamos leído la clase anterior, porque lo veo aquí subrayado en mi código orgánico tributario, pero bueno, sirva entonces en todo caso de repaso. Vamos a leer el contenido del artículo 202 del Código Orgánico Tributario. Señala el artículo 202 lo siguiente: la administración tributaria dispondrá de un plazo máximo de 1 año contado a partir del vencimiento del lapso para presentar el escrito de descargo a fin de dictar la resolución culminatoria del sumario. La resolución culminatoria del sumario es el acto administrativo definitivo que cierra o concluye el procedimiento sumario. Fíjense que los siguientes párrafos van a establecer las consecuencias para la administración tributaria de ese año. Dice el segundo párrafo de este artículo 202 lo siguiente: si la administración tributaria no notifica la resolución dentro del plazo previsto para decidir 1 año, quedará concluido el sumario e invalidada y sin efecto legal alguno el acta de reparo. Fíjense lo terminante de la consecuencia de no emitir la resolución culminatoria, no emitir y notificar la resolución culminatoria dentro del año. Entonces será concluido el sumario y el acta de reparo quedará invalidada y sin efecto legal alguno. Finalmente, señala el tercer párrafo de este artículo que los elementos probatorios acumulados en el sumario, así concluido, podrán ser apreciados en otros siempre que se haga constar en el acta que inicia el nuevo sumario y sin perjuicio del derecho de interesado a oponer la prescripción y demás objeciones que considere pertinentes. Tenemos entonces que hay una obligación de la administración tributaria entonces de dictar esa resolución dentro del año. La omisión en hacerlo es la perención de ese procedimiento administrativo. Fíjense que se trata de una consecuencia muy importante ante la omisión de la administración. ¿Y qué es lo que se persigue con esto? Bueno, un poco evitar
los vicios que yo les decía que pudiesen presentarse en esta materia cuando la administración no cumple su obligación en forma eficaz, eficiente. Se recuerda que una de las cosas que que les había dicho en torno o en relación con el trámite, la investigación, la auditoría que hacía la administración previa a la emisión del acta de reparo, les había dicho que esas actuaciones no tienen un lapso de caducidad. La administración no está constreñida a emitir el acta de reparo en un determinado periodo de tiempo, lapso de tiempo. Y en algunas ocasiones nos hemos encontrado con situaciones muy condenables en el sentido de que la administración eh, toma años antes de emitir el reparo, en aquellos casos cuando termina dictando el acta de reparo. Mientras tanto, la administración eh, pues se instala en las oficinas de los contribuyentes o viene periódicamente, eh, impidiendo o interfiriendo con la normalidad de las operaciones de los contribuyentes. Esa situación resulta cuestionable, es un vicio que debería evitarse porque la administración eh, no es lógico ni es correcto desde un punto de vista procedimental que tarde años en llevar a cabo su actuación fiscalizadora. Respecto al sumario, fíjense que sí hay un constreñimiento a dictar, de manera que la resolución no quede diferida, la resolución culminatoria, su emisión, quede diferida indefinidamente en el tiempo, en perjuicio de los contribuyentes a conocer cuál es su situación fiscal, poder incluso impugnarla en caso de no estar de acuerdo y gozar de la prescripción si fuere el caso. De manera que con esto completamos los procedimientos administrativos vinculados a las facultades de determinación de la administración tributaria y vamos a revisar otros procedimientos administrativos de una manera exegética y muy puntual. Eh, los, eh, los procedimientos administrativos de primer grado previstos en el Código Orgánico Tributario están dirigidos a crear un derecho en cabeza de la administración o del contribuyente o ayudar a formular la voluntad administrativa por primera vez y en todo caso los procedimientos administrativos de primer grado previstos en el código son los siguientes: el procedimiento de verificación que ya vimos, el procedimiento de fiscalización, el procedimiento de recaudación en caso de omisión, el procedimiento de repetición de pago, el procedimiento de recuperación de tributos, el juicio ejecutivo, las consultas y los acuerdos anticipados de precios de transferencia. De estos procedimientos, nosotros exclusivamente vamos, porque son los que revisten mayor interés, desde, a mi manera de ver, obviamente, de una perspectiva pedagógica, académica, vamos a revisar exclusivamente el procedimiento de las consultas y el procedimiento de la repetición de lo pagado indebidamente. El procedimiento de las consultas se encuentra previsto en los artículos 260 y siguientes del Código Orgánico Tributario. La consulta o las consultas se tratan de peticiones
que los particulares, los sujetos pasivos, dirigen a la administración tributaria para resolver una duda sobre la correcta aplicación de las normas tributarias cuando los peticionarios tengan un interés calificado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga algún interés personal, directo y legítimo en la materia objeto de la consulta tributaria. De manera que entonces el ámbito o el alcance de las consultas en materia tributaria versan sobre la interpretación y correcta aplicación de una norma tributaria. El contribuyente que no está claro cuáles son los supuestos cuando se verifica, por ejemplo, el recientemente reformado impuesto a las grandes transacciones financieras, se dirige a la administración tributaria y le pregunta, la administración tributaria, la norma de la reforma del IGTF dice que se estarán grabados con un alícuota del 3% las operaciones fuera del sistema financiero. Las operaciones, los pagos que hagan los deudores, los clientes con CEL, ¿están grabados o no con el IGTF? ¿Se considera eso una operación fuera del sistema financiero? Entonces, fíjense que en ese caso, el contribuyente está evaluando el alcance de una norma de contenido legal, y ya lo veremos más adelante, está expresando su opinión sobre el alcance de aquella norma y pidiendo a la administración cuál es su interpretación al respecto. En este sentido, las consultas tributarias están, se van a efectuar, se van a formular en la medida que cumplen los siguientes presupuestos. El primero de ellos, y ya lo mencioné, que es que el sujeto pasivo tiene que tener un interés personal y directo. Esto quiere decir que el sujeto pasivo debe hacer la consulta en nombre propio y no en interés de un tercero. Aquí no hay una actuación justiciera para aclarar en cualquier circunstancia una situación oscura en materia tributaria. Por el contrario, se requiere que ese particular, ese interesado, esté vinculado con los hechos que plantea en su consulta, que haya una relación concreta con el asunto controvertido, con el asunto oscuro. No se trata de que cualquiera persona en forma oficiosa, en forma voluntariosa, vaya y sea la administración tributaria y formule una consulta tributaria. No, se requiere que esa persona tenga una vinculación con el aspecto sometido o debatido. Aquí no hay voluntarismo, aquí no hay actuaciones oficiosas. Se requiere entonces que haya un auténtico interés. Luego, estas consultas versan sobre la aplicación de las normas tributarias. No se va a consultar sobre la aplicación de normas de otras ramas jurídicas. No se trata de revisar cálculo de los contribuyentes. No se trata de impugnar un acto administrativo. No se trata de revisar el estado de un procedimiento administrativo. Este trámite tiene como objeto exclusivamente la aplicación, consultar a la administración tributaria sobre el correcto aplicación de las normas tributarias. A estos fines, el particular, el interesado, debe hacer una exposición detallada de
de los hechos. Debe haber una exposición, poderle indicar a la administración a través de esa posición que se cumplen los presupuestos anteriores. Vamos a leer el artículo 260 y 261 del Código Orgánico Tributario, donde establecen donde están plasmados estos presupuestos a los cuales me he referido con anterioridad. Es decir, los presupuestos para que proceda la consulta en materia tributaria. Señala el artículo 260, quien tuviera un interés personal y directo, ya examinamos este presupuesto, podrá consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación de las normas contrarias a una situación de hecho concreto. Esta frase resume lo que habíamos hablado, que el alcance de la consulta es la interpretación de una norma tributaria y hay que vincularlo con una situación vinculada, concreta de ese contribuyente. A este efecto, el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la cuestión que motiva la consulta, pudiendo expresar su opinión fundada a este respecto. No se recorran consultas formuladas cuando ocurran las siguientes causas: falta de cualidad, interés o representación del consultante, falta de cancelación de las tasas establecidas por la ley especial. Actualmente no hay ninguna tasa asociada a la formulación de consultas en materia tributaria y la existencia de recursos pendientes o averiguaciones fiscales abiertas relacionados con el objeto de la consulta. Es decir, si ya hay una actuación administrativa vinculada a ese contribuyente, donde ya la administración tributaria expresó en el marco de ese procedimiento, verificación o fiscalización, cuál era su criterio en relación con la norma, la consulta resultaría completa, no resultaría idónea, toda vez que ya hay una actuación fiscal donde ya no bajo el formato de la consulta, sino en el marco del procedimiento de fiscalización, la administración ha adoptado un criterio respecto a esta situación tributaria particular del contribuyente. Uno de los aspectos más debatidos en materia de las consultas tiene que ver con que si los pronunciamientos que emita la administración tributaria en el marco de un procedimiento consultivo, actuando en función consultiva, deberían tener o no carácter vinculante. ¿Qué significa esto? Que si respecto de otro contribuyente en situaciones equivalentes o similares, la administración pudiese apartarse del criterio expresado en la consulta anterior y exponer un criterio distinto. Es decir, si el pronunciamiento inicial determina el alcance de los subsiguientes. Esto ha sido una materia sumamente controversial en materia de consulta, en materia de la consulta tributaria. Y en mi criterio, y en opinión de un sector importante de la doctrina, las consultas tributarias deberían tener un carácter vinculante. Este carácter vinculante se explicaría o se justificaría en virtud de dos razones. La primera, en virtud del principio de certeza legítima y de
confianza legítima. Cuando un contribuyente tiene un pronunciamiento respecto de la administración, cómo aplicar la norma, ese contribuyente espera que en otras circunstancias la administración mantenga ese criterio, porque de lo que se trata es que él no cometa el error. Examinemos esto a continuación. Imaginemos que un contribuyente no sabe si las operaciones con CELE o no, para utilizar el ejemplo que empleamos anteriormente del impuesto a las grandes transacciones financieras. Imaginemos que un contribuyente, una red de automercado, no está claro que las operaciones con CELE cause el impuesto a las grandes transacciones financieras, la nueva modalidad, y que sean grabados con el 3%. Ese contribuyente somete su duda a la administración tributaria a través de la consulta, y la administración le responde que no deben ser grabados. Posteriormente, ese contribuyente es objeto de una fiscalización, y los funcionarios actuantes en este procedimiento de fiscalización encuentran que este supermercado no ha grabado las operaciones, no ha grabado con el 3% las operaciones con CELE, y le levantan un reparo. Entonces, fíjense que este contribuyente actuó originalmente con la certeza y la confianza legítima que el criterio expresado por la administración iba a ser mantenido en el tiempo, incluso por otras dependencias de la administración tributaria. Porque al final del día no tiene ningún sentido preguntarle algo a la administración tributaria si en el ejercicio de otras funciones, en este caso las funciones en materia fiscalizadora, la administración va a actuar o proceder de un modo radicalmente distinto. Insisto, la idea de la consulta es orientar al contribuyente, evitar que el contribuyente incurra en errores. De manera que esta situación, o atendiendo a estos principios, para un sector de la doctrina en el cual me incluye, las opiniones deberían tener un carácter vinculante. Pero además puede suceder que se creen situaciones de desigualdades jurídicas, porque no podría ser que respecto de unos contribuyentes o aquellos que presentaron una consulta, la administración tenga un criterio, y respecto a los que no han presentado la consulta, tenga un criterio radicalmente distinto. Entonces, esas desigualdades jurídicas no son admisibles, o no deberían ser admisibles o toleradas en el ámbito del derecho tributario. Atendiendo a estas dos razones, un sector de la doctrina considera que los dictámenes o los pronunciamientos que emite la administración actuando en función consultiva deberían resultar vinculantes. No obstante, esta aproximación doctrinal a este problema, lo cierto es que la jurisprudencia contencioso tributaria en Venezuela ha considerado que las doctrinas de la administración actuando en función consultiva no tienen carácter vinculante para el Tribunal Supremo, antes la Corte Suprema de Justicia, porque no se trata de un precedente nuevo. Las consultas no crean obligaciones ni para el administrado ni para la administración. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia? Bueno, es que incluso el propio administrado pudiese apartarse del criterio expresado por la administración. Y la administración además tiene completa libertad para variar sus criterios en cualquier momento, y en tanto y en cuanto no viole derechos subjetivos de los contribuyentes. De manera que la consulta en sí misma no crea ningún derecho, ninguna expectativa del contribuyente, tan solo le expresa una opinión que pudiese ser modificada en el futuro. Entonces, bajo los criterios jurisprudenciales actuales, las consultas no tienen carácter vinculante. La administración tiene 30 días hábiles para resolver las peticiones de los administrados en función consultiva. Ahora bien, el artículo 264 del Código Orgánico Tributario establece o contempla
cuáles son los efectos de la consulta tributaria. Señala este artículo que vamos a leer después de esta explicación que que no podrá aplicarse al contribuyente sanción cuando hubiese adoptado el criterio de la administración. Entonces, si la administración se pronuncia en un sentido y luego el contribuyente adopta ese criterio, esa interpretación de la administración y posteriormente en el futuro la administración cambia de criterio o o en una actuación de fiscalización hay una consideración distinta a la materia objeto de la consulta que genere un reparo, una diferencia de tributo, bueno, el contribuyente quedará obligado a pagar esa diferencia. Recordemos que en criterio el criterio jurisprudencial es que las consultas no tienen carácter vinculante, pero eh, lo que sí no operaría es que no se le va a poder imponer sanciones al contribuyente porque él adoptó el criterio expresado por la administración en su opinión. El segundo de los efectos es que no podrá aplicarse tampoco sanción si la administración tributaria no da respuesta a la consulta emitida por el contribuyente dentro de los 30 días hábiles luego de que hubiese sido presentada. Y el contribuyente hubiese adoptado el criterio expresado en su opinión. Y por eso es que, desde un punto de vista práctico, es muy importante que el contribuyente exprese cuál es su opinión al respecto. Porque si la administración no responde, cosa que generalmente sucede, y luego pretenden imponerle un reparo, bueno, tampoco se le va a aplicar ninguna sanción a el contribuyente que asumió el criterio o la opinión expuesta en la consulta. Volvamos de nuevo al ejemplo que hemos utilizado en la clase del día de hoy. Supongamos que el contribuyente expresa su duda en relación con la norma del impuesto a las grandes transacciones financieras, en lo particular a los pagos donde se emplean billeteras digitales o plataformas de pago como el CEL, y luego de presentar su inquietud, su duda, señala que en nuestro criterio, en nuestra opinión, las operaciones con CELES no están grabadas porque la norma alude a que se trata de pagos en moneda extranjera fuera del sistema financiero. Las operaciones del CELE están amparadas bajo una plataforma bancaria que no es otra cosa que una institución de naturaleza financiera. En atención a los anteriores razonamientos, nosotros consideramos que esas operaciones no están grabadas. Fíjense que al expresar la opinión del contribuyente, ya no está sometido a que si la administración no contesta, quede en el aire, porque mientras la administración no conteste, no ha expresado su opinión, pero además, al haber el propio contribuyente reflejado su opinión en la consulta, cuando no conteste, luego la administración no le podrá imponer ninguna sanción. Finalmente, el otro punto para cerrar el tema de las consultas tributarias tiene que ver con la recurribilidad de las consultas. A este respecto, existen dos tesis distintas. La primera es que no son recurribles, son inimpugnables, porque no hay una resolución del caso planteado en forma definitiva. Recuérdense que aquí estamos hablando de supuestos concretos, pero todavía no hay una determinación, no hay una fiscalización, no hay un procedimiento que quede definido, que quede cerrado con la emisión de la consulta en materia tributaria. De manera que no crea una situación de derecho, sino que el pronunciamiento revela cómo la administración potencialmente, hipotéticamente, va a aplicar la norma tributaria. Considerando eso, que hay una actuación, hay una respuesta hipotética, especulativa respecto a cómo la administración pudiese comportarse en el futuro, no estamos frente a una actuación definitiva
que concluya un procedimiento, por lo cual no es recurrible el pronunciamiento de la administración. Será siempre necesario que exista una actuación de fiscalización o un trámite en otro procedimiento para que sí pueda ser objeto de impugnación. Este es el criterio que adopta nuestro legislador en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, donde señala que no procederá recurso alguno contra las opiniones emitidas por la Administración Tributaria en la interpretación de las normas tributarias, artículo 265 del Código Orgánico Tributario. Frente a esta postura tan legalista y bajo esta interpretación literal del Código Orgánico Tributario, hay una corriente adversa, distinta, que dice que las consultas, como cualquier acto administrativo, no escapa de la universalidad del control. Todo acto administrativo debe estar objeto de control. Y particularmente porque en algunos casos las respuestas sí constituyen un acto definitivo. Y aquí está la diferencia. Cuando la respuesta que emita la administración tributaria represente un acto definitivo, un pronunciamiento final de la administración, ese acto tiene una naturaleza jurídica distinta. Ya no es un simple opinión, un simple respuesta hipotética, sino que de alguna manera constituye el punto final a la discusión en relación con una materia en específico. En estos casos, en estos particulares casos, se afecta la situación jurídica del particular y por ello se estaría habilitado para impugnar ese acto administrativo. Creo que todavía no he subido el material de este tema, el tema número 12, pero en el tema subir me refiero al aula virtual. Pero ahí van a encontrar jurisprudencia a este respecto. Y uno de los casos emblemáticos que se presentaron es que en el pasado, para gozar de la exención del impuesto sobre la renta, insisto, en el pasado, para gozar de la exención del impuesto sobre la renta, por el desarrollo de actividades benéficas o altruistas, los contribuyentes deberían acreditar su condición de las actividades que llevan a cabo, que no tenían un fin de repartir utilidades, dividendos a los que las componían, sino llevar a cabo una labor de asistencia humanitaria, social, educativa, deportiva, religiosa. Para gozar entonces de esta exención, los interesados deberían acudir a la administración tributaria para obtener una calificación de entidad exenta del impuesto sobre la renta. Esta calificación se tramitaba por el procedimiento de consulta. Bueno, imagínense que va Fe y Alegría a solicitar en el pasado, insisto, ya este régimen cambió, la posibilidad de obtener la exención queda estrictamente limitada a unos ámbitos muy específicos que lo veremos en el próximo tema. Y va a Fe y Alegría al CENIAT, solicita su calificación como ente exenta del impuesto sobre la renta por llevar a cabo actividades de naturaleza educativa o asistencial. Entonces, el CENIAT revisa la documentación de la consulta y la explicación del contribuyente en la consulta, y al emitir su pronunciamiento dice: no, Fe y Alegría, usted no califica como entidad exenta el impuesto sobre la renta. Bueno, fíjense que si nosotros nos atenemos a una aplicación literal de la norma prevista en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, este pronunciamiento sería irrecurrible, toda vez que esta opinión de la Administración Tributaria fue tramitado bajo el procedimiento de la consulta tributaria. Con lo cual, Fe y Alegría simplemente se quedaría sin ningún tipo de recurso para hacer valer su condición de entidad exenta del impuesto sobre la renta. ¿Por qué?
porque a tenor de este artículo simplemente las consultas no son recurribles. Afortunadamente la jurisprudencia ha entendido que no todos los actos administrativos que se dicten en función consultiva tienen una naturaleza meramente orientadora de opinión de la administración tributaria, sino que hay algunos, como este que les acabo de referir, que tienen la potencialidad de afectar los intereses y derechos de los contribuyentes y que se asimilan a un acto definitivo. Y en estos casos, atendiendo a la naturaleza del acto, resultan perfectamente recurribles en la jurisdicción contenciosa tributaria. Bueno, hasta aquí llega la clase del día de hoy. La clase del día miércoles vamos a terminar el tema número 12 relativo al procedimiento de repetición de los pagos y vamos a arrancar ya la parte sustantiva. Fíjense que, como dijimos, en el Código Orgánico Tributario no hay ningún tributo, no se regula ningún tributo, o sea, su instrumentación, aplicación, funcionamiento. No sé cuánto, no estoy muy claro, cuánto, no estoy muy claro respecto de hasta cuándo tenemos clase. Pero en todo caso, de aquí en adelante vamos a dedicar las clases que quedan a analizar al menos tres tributos fundamentales en el contexto venezolano, como es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto municipal a las actividades económicas. Entonces, nos vemos en la clase del día miércoles. Si pueden tener a mano su ley de impuesto a la renta para poder consultar los artículos, sería valioso. ¿Alguna duda o consulta en relación con la clase de hoy? No, profesor. Bueno, si no la hay, nos vemos el día miércoles.